Amigos de la institución educativa particular Mario Vargas Llosa, quienes hablan es el profesor Edgar Armanza OP, del área de comunicación. El día de hoy vamos a tomar un temita que viene en el balotario del CEPREUNSA, que se llama Relaciones semánticas de las palabras. La semántica indudablemente estudia el significado de todas las palabras. Cada palabrita que tenemos en nuestro vocabulario tiene un significado. Y ese significado se va a encargar de estudiar la semántica, ¿ya? A ver, fíjese, vamos. Dice, las palabras no se presentan en forma aislada en la lengua, sino que se relacionan entre sí, atendiendo a distintos criterios. Fíjate, nosotros tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios. Ellos no los podemos estudiar de forma aislada, tenemos que estudiarla de acuerdo al contexto que vayan a formar después de unirlos coherentemente en una oración, en un párrafo, en un texto. No podemos estudiar a cada término aisladamente, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto del significado que nos llega a nosotros cuando leemos un determinado libro, un determinado párrafo, ¿sí? Tenemos que entender. Igual nosotros, cuando nos expresamos hacia otra persona, tenemos que hacernos entender, y para eso hay que unir palabras coherentemente para que nuestro mensaje se logre entender por las demás personas. Aquí estudiaremos, dice, las relaciones semánticas que mantienen entre sí, es decir, las relaciones que las palabras tienen en función de su significado. Es decir, hay que saber unir palabras, hay que saber unir categorías gramaticales para que tengan coherencia. Y para eso debemos conocer lo siguiente. ¿Qué cosas son las palabras polisémicas? ¿Qué son las palabras homónimas, sinónimas, antónimas? ¿Y qué cosa es el campo semántico? Bien. Cuando hablamos de polisemia, amigos, se dice que una palabra es polisémica cuando tiene varios significados. ¿Sí? Cuando tiene varios significados. Si yo hablo de la palabra banco o el vocablo banco, rapidísimo se nos viene a la cabeza donde tu papá va a sacar plata. ¿Sí? Ahí está un banco. O también puede servirnos como un lugar para sentarnos. ¿Te das cuenta? O sea, que esta palabrita banco no solo significa una cosa. Lo más conocido para nosotros es cuando tu papi dice banco, voy a sacar dinero. O también puede ser el lugar donde yo me voy a sentar, voy a descansar. ¿Dice? Entonces, fíjate lo que dice banco, ¿no es cierto? Establecimiento al que hay que ir para pedir un préstamo hipotecario. Ahí vamos, lo dejamos. ¿Sí? Sierra, ¿sí? Cuando queremos cortar algo, usamos la sierra. Pero también nos referimos a este elemento geográfico que se llama cordillera, que decimos la sierra, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Es decir, ¿qué cosa es la polisemia? Es una palabra que tiene varios significados. Una palabra, amigos, raras son las palabras que tienen un solo significado. Siempre las palabras tienen de 1, 2, 3, 4, 5 significados. A veces hay significados de acuerdo a las ciencias, ¿ya? Entonces, la amplitud de cada palabra en cuanto a significados es variada. Ejemplo, ya le decíamos en un momento, banco. Hablamos de un banco de peces, ¿no es cierto? Hablamos de un banco de sangre, ¿has escuchado? El banco de sangre también. Para descansar, hablamos donde sacamos el dinerito. Cuando hablamos de hoja, pues indudablemente estamos hablando de un libro, puede ser, las hojas de los libros o las hojas de los árboles. ¿Se da cuenta? Ya, polisemia. Cuando hablamos de copa, desde el punto de vista deportivo, hablamos de un trofeo, pues. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de la copa de un árbol. Cuando hablamos de quiromancia, para aquellos que leen la suerte, hablamos pues del rey de copas, ¿no es cierto? La cartita. O cuando queremos brindar, hablamos de una copa. Y para brindar. ¿Se dan cuenta? Eso es polisemia. Una palabra que tiene varios significados, ¿ya? ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas se pronuncian igual, dice. Pero las palabras homónimas, amigos, se clasifican en palabras homógrafas y las palabras homófonas. ¿Sí? Homógrafas y homófonas. Grafía, escritura. Fono, sonido. ¿Ya? Bien. Dice que son las palabras homógrafas. Se escriben de igual manera, pero tienen significado diferente. Acá tienes un ejemplito. Araña. Al insecto que conocemos que a veces en la casa está, ¿verdad? Sí, es arañita. Y también cuando lo usamos como verbo de acción, el verbo de arañar. ¿Sí? Alguien va a mi hermano me ha arañado. Ya es una acción. Eso es un verbo. Entonces, araña puede significar, me puedo referir a un insecto o a la acción de realizar un daño físico a otra persona. Bonito, dice, allá,
Ah, pero también ha visto por la calle, viene, pescado, pescado, bonita, ah, ya es un pez marino, ¿sí o no? Pero también nos referimos a la belleza de la persona, ¿sí? Belleza de la persona. Capital, cuando hablamos, por ejemplo, capital Lima, capital del Perú, ¿no es cierto? Y decimos también, cuando tu papá tiene plata, tiene un capital para invertir, ¿sí? Es decir, para hacer un negocio. ¿Se da cuenta? Ya está. Esas son las palabras homógrafas. Se escriben igual, pero tienen significados diferentes, ¿ya? Las palabras homófonas vienen de sonido. Cuando pronunciamos algo, ¿sí? Pero que significa diferente. Lo pronunciamos parecido, ¿no? Errar, fíjate, errar, ¿sí? De herradura y de error. Arroyo, arroyo, cosas diferentes. O cuando vamos a Lima, los limeños dicen pollo, no dicen pollo. ¿Se da cuenta? Ya está, por sonido, ya, por sonido. Se parecen, pero no significan diferente. Palabras homónimas, ya, homónimas, es decir, un significado que tiene varios significados diferentes, ya, ya está. Sinonimia, esto sí, lo conocemos mucho, lo sabemos, lo hemos trabajado también, ¿no es cierto? Desde muy pequeñitos, desde primer grado hablamos de sinonimia. Dice, se produce cuando dos o más palabras distintas comparten un mismo significado. A veces hablan de sinonimia absoluta y sinonimia relativa, ¿no es cierto? Absoluta cuando los significados se parecen, casi son muy parecidos. Y relativa cuando los significados no son muy parecidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice contento y feliz. Absoluta, ¿no es cierto? Narrar y contar, también es una sinonimia absoluta. Los sinónimos, dice, son aquellos vocablos que tienen diferente pronunciación, ¿sí? Diferente escritura, pero similar significado. Fíjate acá, se pronuncian diferente, ¿sí? Diferente. Si yo digo boda, matrimonio, boda se pronuncia diferente y matrimonio diferente. Se escribe también diferente, boda tiene dos sílabas, matrimonio tiene matrimonio, tiene 4 sílabas, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Ah, ya, pero hay que recordar, amigos, que los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿sí? Y también comparten la misma variable. Fíjate, ¿a qué se refiere cuando hablamos de categoría gramatical? Me dejo entender ahora, ¿ya? Fíjate, hablamos, un sustantivo es sinónimo de otro sustantivo. Un adjetivo es sinónimo de otro adjetivo. Un verbo es sinónimo de otro verbo. No puede ser un sustantivo sinónimo de un adjetivo. No. Un verbo no puede ser sinónimo de un sustantivo. No. La misma categoría gramatical. Sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. ¿Ya? No te vas a olvidar. Y hablamos lo que les decía hace un momento, de sinónimos absolutos, directos o perfectos. Dicen acá, fíjate, sinónimos relativos, indirectos o por aproximación. Es de a gusto al cliente, le digo yo. Yo puede ser absolutos, relativos, absolutos, directos, perfectos. Otros dicen totales, ¿no es cierto? Entonces, diferentes términos le dan, usan diferentes terminologías de acuerdo al autor que quiera proponerlo, ¿ya? Lo del sinónimo no creo que haya problema porque sí lo conoces. Sinónimos absolutos o directos o perfectos. Son palabras cuyo significado es casi igual. Sus conceptos están perfectamente definidos, ¿sí? Una palabra puede sustituir a la otra sin alterar el mensaje. Por ejemplo, allá, la oración. Tú cambias un sinónimo absoluto por otro y el significado de la oración significa lo mismo. No va a cambiar el significado de la oración, ¿ya? Fíjate. Palabra y vocablo, ¿sí? Son sinónimos absolutos, palabra y vocablo. Son aquellos vocablos que tienen diferente pronunciación. Yo digo, son aquellas palabras que tienen diferente pronunciación. ¿Se dan cuenta? Palabra y vocablo es lo mismo. Es un sinónimo total. Y esta oración significa lo mismo. No va a cambiar el significado, ¿ya? Es decir, para redondear el asunto, los sinónimos absolutos, directos o perfectos se pueden reemplazar uno con otro. ¿Ya visto? Y en un contexto nacional, el significado va a ser el mismo. Los sinónimos relativos, indirectos o por aproximación, ¿no es cierto? Fíjate, son vocablos o palabras que tienen significado parecido o semejante y podrían cambiar el sentido de la misma oración según el contexto. Es decir, si yo cambio un sinónimo relativo en una oración, el significado de la oración va a variar indudablemente. Fíjense, por ejemplo, la palabra oración con frase. La maestra pidió a los niños que escribieran 10 frases. Ellos escribieron 10 oraciones sustantivas. Frase es muy diferente a oración. Pero en un examen de admisión,
si me ponen las alternativas, indudablemente que no van a poner sinónimos absolutos, van a poner relativos. Tengo que ver la proximidad, ¿sí? La que más se aproxima para poder yo marcar mi respuesta correcta. ¿Sí? Por eso se llaman relativos. Tienen parecidos significados, se parecen. Ahí nos confundimos frase con oración, ¿verdad? Pero no son iguales. ¿Ya? La antonimia es el contraste, la oposición, ¿no es cierto? De alto, pequeño. De gordo, flaco. ¿Sí? Ya está. Etimológicamente dice la palabra antonimia significa oposición de nombres, lo que se interpreta como una contrariedad u oposición de significados, lo contrario, allá, pero también te recuerda que deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Antónimo de un sustantivo es un antónimo de otro sustantivo. El antónimo de un verbo, su antónimo lo encontramos en otro verbo, ¿ya? En un adjetivo, en otro adjetivo. No se pueden, ¿qué le digo? Encontrar de otra forma. No vas a decir un antónimo de un verbo va a ser un adjetivo. Allá, no funciona. Entonces, es una forma, amigos, para cuando tengas un examen de admisión, ya sabes ya. Veo el patrón, ¿no es cierto? Es un verbo, entonces en las alternativas tengo que encontrar, ¿sí? Otro verbo que va a ser su antónimo o su sinónimo. Ya tenemos un camino, no nos vamos a confundir. Entonces para eso hay que reconocer al sustantivo, al verbo, al adjetivo y las demás personas gramaticales. ¿Ok? Clases de antónimos. Hablamos de absolutos o totales y relativos. Dice, cuando son antónimos totales, dice, expresan ideas totalmente exactas, ¿sí? Esto implica que unos términos se oponen completamente al otro, completamente. Maldad, bondad, óptimo, pésimo, fértil, estéril, hambriento, saciado, egoísta, altruista, ¿sí? Persuadir, disuadir. Total, sí, total, fíjate, totales, ¿ya? Es decir, tú cualquier término de estos los cambias dentro de una oración, va a ser lo mismo, va a significar lo mismo, ¿ya? Lo relativo, dice, muestran una contrariedad parcial, ¿sí? Es decir, dan la posibilidad de que otro término pueda expresar una oposición más categórica. Es decir, puedo cambiarlo por otro, ¿sí? Que puede expresar mejor significado y puedo llegar a un sinónimo absoluto, pero los parciales no, ¿sí? Es una parcialidad que de repente nosotros nos lleva muchas veces a que nos podamos confundir, ¿ya? Fíjate, adolescente. Y su opuesto, anciano. ¿Sí? Adolescente, anciano. ¿Sí? Pero lo dirá si sería, fíjate, si yo dijera infante, anciano, sería total, ¿no es cierto? Pero adolescente, anciano. Bueno, es parcial, pues el adolescente ya es una etapa más, ¿no?, de la niñez y todo eso. No es opuesto, ¿no es cierto? Mediodía, ocasos. Mediodía, alba. Ahí sí podría ser, pero ocaso, mediodía, ¿sí? Cuando el ocaso, el mediodía está para la mitad de un desarrollo de un día completo, y el ocaso es cuando está perdiéndose por ahí el día, ¿verdad? Frígido, tórrido, ¿sí? Igual, pero si sería total sería gélido, ¿no es cierto? Pero no, frío, tórrido. Ay, puede ser, no puede ser, ¿verdad? El campo semántico, ¿sí? Se dice que dos o más palabras pertenecen al mismo campo semántico cuando están relacionadas por su significado. Y al igual que ocurría con la sinonimia y la antonimia, dichos vocablos deben ser incluidos en la misma categoría gramatical. Es decir, ¿qué es el campo semántico? A las palabras las relacionamos por su significado, ¿sí? Por su significado. Todas las palabras tienen un significado. Y si yo quiero un campo semántico que se parezca, bueno, voy a tener que buscar palabras que tengan un significado parecido. Y si quiero tener palabras que tengan significados diferentes, también los puedo relacionar de diferente manera. Es decir, cuando hablábamos de polisemia, sinonimia, antonimia, hablábamos de los vocablos, ¿sí? Los vocablos que pueden parecerse o no pueden parecerse. Cuando hablamos del campo semántico, hablamos ya de los significados, ¿sí? ¿Qué significa cada vocablo para poderlos relacionar? El significado no puede relacionarse también así por así, sino tiene que tener coherencia, ¿sí? Para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando, lo que estamos emitiendo a través de un mensaje, para que llegue a los demás de una forma correcta, ¿ya? Ejemplos que pertenecen al mismo campo semántico. Fíjate, a ver, un campo semántico, cuando hablamos de meses, ¿sí? El campo semántico de meses, allá hablamos pues de todos los meses, entonces de enero, febrero, marzo, abril, ¿te das cuenta? ¿Sí? Enero, febrero, marzo, abril, se relacionan entre sí porque son
meses, ya son meses, ¿ya listo? Cuando hablamos de transporte, hablamos de carro, autobús, metro, tren, barco, sirven para transportarnos. Entonces son medios de transporte, ¿ya listo? Cuando hablamos